Hoy es miércoles 5 de noviembre de 2025. Estamos en la emisión 877 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y el tema que vamos a abordar hoy, que vamos a reconstruir, es una interesantísima operación militar que realizó en el año de 1983 en el suroccidente del departamento de Antioquia, más exactamente la zona rural del municipio de Urrao, pero con unas connotaciones en varios municipios de esa zona, previas al cinematográfico rescate de un secuestrado, un finquero de la región, que ha sido secuestrado por narcotraficantes y terroristas del EPL, por quien exigían una elevadísima suma de dinero, y el comandante del batallón, Girardot, realizó con la familia del secuestrado una serie de coordinaciones que parecen sacadas de una película de ficción, pero que fueron reales y que significó un duro golpe para el EPL, y a la vez demostró que cuando la población se para en la raya, los bandidos quedan completamente aislados y cuentan con el apoyo la población de las fuerzas militares. Entremos en los hechos porque es bien interesante este suceso. ¿Cuál es la importancia geoestratégica del municipio de Urrao? El municipio de Urrao, Antioquia, es, además de un hermoso municipio con unas características geográficas, geohumanas, geopolíticas y geoestratégicas bien interesantes. Municipio grande, está enclavado en la parte occidental de la cordillera occidental, lo vemos aquí en el mapa, en el departamento de Antioquia, y limita por el sur con parte del departamento del Chocó. A su vez, pues tiene una extensión hacia eh, la antigua zona de Villa del Fuerte en el departamento de Chocó, y forma parte de toda esa estructura que combina el descenso de la cordillera occidental hacia la selva tropical pacífica, como la salida de la cordillera occidental hacia el centro de Antioquia con dirección al río Cauca, que lo vemos aquí, cruza por el centro del departamento y parte en dos las dos cordilleras. Como ya hemos repetido muchas veces, el departamento de Antioquia tiene más del 60% de su territorio enclavado sobre las dos cordilleras, la occidental y la central, y es una breve separación de las dos cordilleras que la hace el río Cauca. Zona por excelencia minera desde sur a norte, con muchas afectaciones al medio ambiente y con decisiones que se han tomado hasta de prohibir en algunos municipios, inclusive en Urrao, la explotación aurífera de manera artesanal eh, e indiscriminada. Es un municipio que tiene varios pisos térmicos, que por ende tiene una zona cafetera que es parte del emporio antioqueño, pero en la medida que sube la cordillera, pues tiene otros productos de acuerdo con el piso térmico que ocupa. También vemos que no queda muy lejos de la parte norte del departamento de Risaralda o Antiguo Caldas, y que, como lo decíamos, cruzando la cordillera occidental ya está en el Pacífico. Al mirar las fotos que caracterizan este municipio, vemos que está construido a la orilla de un río que es productivo en oro y que está rodeado por muchos pliegues montañosos que infortunadamente han sido deforestados o para la ganadería intensiva o para otros cultivos, afectando el ecosistema y causando obviamente los deslizamientos hacia el río, y de por sí que las aguas ya son turbias por su característica aurífera, pues se van llenando más y produce desbordamientos cuando llueve mucho en la parte alta de la cordillera.
Ya para la parte donde se dirige hacia el Chocó, vemos estas características del municipio, que se ve como más Chocó que, que el mismo Urrao. Y en la parte alta de la montaña, en la parte más alta, tiene casi clima de páramo y unas lagunas espectaculares, tiene mucho frailejón. Entonces tiene muchas características este municipio. Y se hizo más conocido en el país en los últimos 2 décadas por el fallido rescate del gobernador de Antioquia y el exministro de Defensa que estaban en poder de narcotraficantes de las FARC que los asesinaron a sangre fría en cautiverio. Por ende, este municipio ya acumula una tradición de violencia y su ubicación geoestratégica es fundamental. No sé si mi coronel González, que conoce bien la zona, nos quisiera agregar algo más sobre lo que es este municipio de Urrao. Gracias, mi coronel. Bueno, algunas características, por ejemplo, históricas y sociopolíticas. Este bonito valle que está enclavado en la cordillera occidental y más tendiendo hacia las estribaciones de las selvas del Chocó y de la cuenca del río Atrato, pues fue una región muy aislada, a pesar de lo fértil y, y bonita. Durante los años, los primeros años o la mitad del siglo XX, hasta 1950, que comenzó a darse a conocer por los hechos de violencia política que se desarrollaron allí muy significativamente en la guerra tripartidista entre liberales, conservadores y comunistas. Y se hizo famoso por sus guerrillas defensivas liberales eh, lideradas por el capitán Juan de Jesús Franco, que actuaban en cierta forma, yo creo que por las condiciones topográficas que he mencionado, como casi como cuadrillas del oeste de los Estados Unidos. Es decir, que cuando el líder citaba, ya fuera para perseguir a bandoleros o para defenderse políticamente o para controlar el delito, porque casi no había acción del Estado, del gobierno, no había casi autoridad, unos 4 o 5 policías y mucho. No había fuerzas militares como ahora que hay batallones, etcétera, etcétera. Entonces convocaba y eso era de inmediato como un llamado del sheriff. Y eran muy efectivas, muy rápidas, prontas y controlaban la situación y regresaban después a sus actividades laborales. También tiene como característica de que tiene terreno paramoso, como el páramo de Frontino, que tiene 12.000 pies. Bueno, permítame que me exprese en términos aeronáuticos de altura sobre el nivel del mar, que equivale más o menos a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar. Es una montaña gigantesca que tiene mucho oro y todos los pisos térmicos, como lo podemos ver ahí en la fotografía superior derecha, personas vestidas muy al estilo pues de tierra fría bogotana o de los páramos de la cordillera oriental, precisamente por eso, pero tierras cálidas y bonitas como las que se ven en el resto de fotografías y muchas fuentes de agua como el río Penderisco, Pavón, eh, y lógicamente en la medida en que se ha ido conectando con el resto del país, porque era casi que incomunicado con la ciudad de Medellín y mucho menos pues con el resto de la nación, era casi que un territorio independiente sin haberse declarado república independiente ni revolucionaria ni violenta como lo hicieron las FARC en el Tolima. No, simplemente era por necesidad pura de orden social y cívico y cultural. Y de por sí son personas muy trabajadoras, muy cívicas, tienen sentido patriótico, pero pues que las circunstancias los llevaron a cosas de violencia que sería muy largo explicar. Pero ahora actualmente ya está muy conectado con la nación. Se está construyendo una represa hidroeléctrica en el cauce del río Penderisco. De por sí fue de los primeros municipios, algo muy extraordinario, que tuvo pista de aterrizaje, porque en estas montañas es muy difícil construir medios aeronáuticos, casi que una acción titánica se requiere para construir una pista. Tiene mejores carreteras ya pavimentadas, tiene mejores conexiones a través de Santa Fe de Antioquia, a través del resto de municipios del suroeste y así sucesivamente. Y es una región muy prometedora porque está precisamente
dentro de las posibilidades del el gigantesco distrito hidroeléctrico más grande de la nación, que está aquí en Antioquia, utilizando las aguas del río Cauca y los demás ríos. Eh, bueno, y de esta manera entonces son pueblos muy cristianos, católicos, pacíficos, si no se les provoca, lógicamente, y si no se les obliga, muy progresistas, muy tradicionalistas, muy guardadores de sus costumbres, tanto de vestir, de alimentación, de construir sus casas de tipo colonial todavía, con sus aleros y sus andenes, y maderas preciosas de gran, gigantesco valor. Muchas veces se dice que son de oro, como el comino crespo, que los zares de Rusia lo mandaban llevar desde aquí, desde estas tierras, para hacer los pisos de sus palacios en Rusia, y que todavía existen y se los muestran a los turistas, que para nosotros no es mucha maravilla porque esa madera la conocemos muy bien, aunque ahora es un tesoro un poco eh, perdido, pues que se ha ido agotando, porque hasta el ferrocarril de Antioquia se construyeron con estas maderas preciosas precisamente por su dureza, su densidad y su resistencia a las plagas. Entonces es una región de historias, de factores geográficos, hidrográficos, culturales, modos de vida, costumbres muy prometedoras para el progreso nacional, que lógicamente no se habrían, eh, se han retrasado debido a las circunstancias, como lo acaba de mencionar mi coronel. Desafortunadamente el municipio se hizo famoso por la masacre del señor gobernador, que pacíficamente quiso ir a conversar y a acordar la paz con estos bandoleros, y ellos lo asesinaron junto con su asesor, el doctor Echeverry. Y bueno, y de esta manera entonces tiene muchas historias y antecedentes que sería larguísimo, pero muy interesantes. Desafortunadamente también desconocidos para el resto del país, de cómo esta población ha logrado sobrevivir y salir adelante y está progresando. Gracias, mi coronel. Disculpe la extensión. Bueno, muchas gracias, Nicolás, muy amable. Nos queda un cuadro completo. Parecía que estábamos allá metidos en el municipio mirando toda esa belleza y riqueza. Sigamos, mi coronel. Muy bien, muchas gracias por la explicación. ¿Cómo podría resumir la situación de la Guerra Fría, Estados Unidos, Unión Soviética y cómo incidía esa situación en la violencia comunista contra los colombianos a mediados de 1983? Está demostrado que después de la violencia tripartidista a la que hacía referencia González ahora, liberales, conservadores y comunistas, quedó en Colombia el comunismo armado dedicado a destruir a Colombia y siguiendo directrices provenientes de Moscú, La Habana y un tiempo de Pekín, hasta que Mao Zedong decidió retirarle el apoyo a los grupos narcoterroristas de Latinoamérica. Entonces, estábamos ya en plena década de los 80, estaba gobernando en Estados Unidos Ronald Reagan y en Colombia estaba desgobernando Belisario Betancourt, que andaba embelesado con el cuento de la paz. Y así llegamos al año de 1983 y todo era noticia, todo era problema. El M-19 no dejaba de causar un solo día de algún hecho violento, las FARC igual, el ELN por supuesto con mayor razón porque no había firmado ningún pacto, y Belisario Betancourt mintiéndole descaradamente a los colombianos que todo iba de maravillas y que su proceso de paz era lo máximo y a la vez se había ofrecido de mediador en Centroamérica para que se hiciera la paz entre los contras que luchaban contra la narcodictadura de los hermanos Ortega y buscando el desarme o la desmovilización de las guerrillas en Guatemala, El Salvador y unas que ya estaban formando en Honduras. Pero todo era una farsa porque eso no funcionaba. Entonces, el presidente Reagan viajó a la ciudad de Miami, donde estaba toda la colonia anticubana, sí, anticubana, anticastrista, y se reunió con delegados de
Cuba y de Nicaragua, que estaban empeñados en que Estados Unidos les diera el apoyo para derrocar las dictaduras de los Ortega y los Castro en sus respectivos países. Almorzó el señor Reagan con esas personas ahí en un restaurante de la calle 8, la famosa calle 8 de Miami, en el Southwest, como le dicen los cubanos, en la Sagüesera. Y ahí les prometió que Estados Unidos no los iba a abandonar y que los iba a apoyar. Y salieron a relucir una serie de problemas que había en Latinoamérica en ese momento con el comunismo. Entre tanto, en El Salvador y en México, y corrijo, en Perú, estaba desatada la violencia comunista. El Sendero Luminoso, que era de la línea maoísta, igual que el EPL en Colombia, eh, para esa época estaba cometiendo acciones bastante atroces. Por lo general asaltaban los poblados, asesinaban los policías y a cuanto civil encontraban y causaban una honda preocupación, especialmente en la zona de Ayacucho, en una zona montañosa del Perú, uno de los departamentos más grandes del Perú y más importantes. Y entre tanto, el general Augusto Pinochet, que estaba gobernando Chile y que ya había propuesto una revisión para comenzar a hacer el desmonte del gobierno militar y un retorno hacia el gobierno civil en Chile, denunció públicamente que tras un atentado que le hizo el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, casi lo asesinan a muy pocos kilómetros de Santiago de Chile, tenía las pruebas de que había una conspiración para derrocarlo y para volver el comunismo a Chile y que esa conspiración se estaba financiando desde Moscú con una gran cantidad de dólares, le han metido millones de dólares, y que los comunistas de todo el continente, eh, orquestados por Fidel Castro, pensaban derrocar al gobierno chileno. Entonces, como vemos en estas tres noticias, estas tres informaciones, era todo el continente el que ardía en problemas de comunismo armado y de violencia y preocupación desde el propio gobierno de Estados Unidos de lo que estaba sucediendo. Pero nuestro mandatario andaba pensando por allá en las nebulosas y soñando que él era el transformador. Sigamos. Muy bien. Entre tanto, ¿cómo hacía politiquería con la paz y la rehabilitación el popular presidente Belisario Betancur? Bueno, el señor Belisario Betancur hacía un populismo desaforado. No tenía nada que mostrar y estaba haciendo igual que hace Petro ahora, es que se nos olvida. Lo que pasa es que el lenguaje de Petro es virulento y el de Belisario Betancur parecía el de un cura de pueblo enmascarado metiendo gato por liebre, pero era la misma estratagema. Aquí lo vemos de presidente de la República, en lugar de ir a solucionar los problemas, haciendo manifestaciones públicas en Cimitarra, hablándole a los campesinos de que había un rechazo a la violencia y que había que hacer la paz con los bandidos al precio que fuera. Y le hablaba a los campesinos y los campesinos pues desesperados de ver que les estaban decapitando, robando, matando, violando, secuestrando, extorsionando, pues salían a ponerle cuidado, pero no es que estuvieran de acuerdo con sus farsas y mentiras. Fotocopia de la Entonces, el señor Belisario Betancur hacía mucha publicidad y hablaba mucho, pero no concretaba nada. Se caracterizó por eso, por ser un encantador de serpientes. Y fue y les dijo a los habitantes de Cimitarra, Santander, que había montado un polo de desarrollo para el Magdalena Medio en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia, y que de ahí para allá no daría ni un solo paso atrás en su propósito de paz, porque Colombia lo que necesitaba era un desarrollo, que ella tenía un plan de rehabilitación y que invitaba a todos los campesinos del Magdalena Medio
a que en todas las actividades anduvieran con la bandera blanca de la paz y a que la tuvieran izada en sus viviendas. Y los campesinos, pues que son gente creyente, muchos le hicieron caso y tenían en las casas colocada una bandera blanca, dizque para conminar a los bandidos de las FARC que hicieran la paz, como si con banderitas y con manifestaciones populistas y mentirosas se lograra ese proyecto. Como vimos al final de su periodo, fue un sueño, una quimera y un engaño total a los colombianos. Sigamos. Muy bien. Ca- ¿Cuáles fueron las instrucciones verbales y escritas dejadas por los narcoterroristas de la FARC a los habitantes del caserío de San Roque durante la incursión delictiva? Bueno, pues como lo veíamos ayer, esto ocurrió en San Roque, Huila, muchos años después. Pero desde esa época, en todo el país y particularmente en el Magdalena Medio, donde el señor Belisario Betancur iba a hablar por hablar, a darse publicidad y a mentir con el cuento de la paz, ya las FARC hacían exactamente ese tipo de acciones con el fin de causar desazón y poner a la población entre la espada y la pared y al gobierno nacional a andar al ritmo de lo que ellos querían. Y Belisario Betancourt, desesperado por conseguir su premio Nobel de Paz, les hacía el juego en toda esa estratagema. Mi coronel, ¿cuál fue la decisión del Partido Comunista contra quienes exigían en el seno de esa colectividad política que se separaran de las FARC? Resulta que este hecho es muy importante, es muy histórico y aquí vimos un evento derivado de ese suceso. Del departamento del Valle del Cauca y otros departamentos, pero particularmente del Valle, se formó una especie de decisión que le encabezaba el señor José Cardona Hoyos, de quien contamos toda su historia aquí ya hace más de un año. Y José Cardona Hoyos se enfrentó a los dirigentes del Partido Comunista, es decir, a Gilberto Vieira, a Humberto Criales de la Rosa, a Manuel Cepeda, que era el papá de este señor que ahora eh, quiere suceder a Petro y que amenaza con denunciar penalmente a todo el que lo ligue con las FARC. Pues esos tres señores, en particular, Criales de la Rosa, Gilberto Vieira y Cepeda Vargas, eran los comunistas más arcaicos, más cavernícolas que tenía el partido y eran los que seguían aferrados a la idea de que el Partido Comunista debía ser el jefe de las FARC permanentemente y que las FARC debían ser su brazo armado. Entonces el señor José Cardona Hoyos, que también era comunista hasta los tuétanos, Héctor Herrera y Alberto López encabezaron una línea en el último congreso de ese pleno de ese partido, no congreso sino pleno, del Comité Central, plantearon que si de verdad las FARC iban a hacer la paz, el Partido Comunista tenía que romper cualquier nexo con las FARC y dedicarse solamente a la lucha política, sindical, obrera, etcétera. O sea, combinar las formas de lucha pero sin meter la parte armada. Eso le costó la vida al señor Cardona Hoyos, porque inmediatamente los jefes del Partido Comunista fueron y le pidieron a Jacobo Arenas que lo asesinara y lo mandó a asesinar. Lo asesinaron a Cardona Hoyos. El hijo del señor Cardona lo ha dicho una y mil veces, que en ese crimen están metidos los jefes del Partido Comunista y Jacobo Arenas. Inclusive la JEP no le había puesto cuidado a eso y él ha insistido muchísimo en que se condene al secretariado de las FARC porque todos esos bandidos, Timochenko, la concubina de Tiro Fijo, eh, el Tornillo Lozada, Pablo Catatumbo, están metidos en ese asesinato del señor Cardona, pero se han hecho los de la vista gorda porque eso los desprestigia ante el resto de comunistas. Y al mismo tiempo, el
Partido Comunista manifestó que estaba completamente en desacuerdo eh, en que se hiciera cualquier reforma tanto al sistema penal colombiano como a la justicia, porque ellos la necesitaban, era así como estaba, descompuesta y corrupta, para seguir eh, haciendo sus trapacerías. Y de remate, el conocidísimo dirigente político del Huila, Guillermo Plaza Salcid, ya andaba en conversaciones con los bandidos de las FARC para que cuando se formara la Unión Patriótica, él hacía coalición del Partido Liberal del Huila con la Unión Patriótica. Y aunque parezca mentira, otro que hacía alianzas con él era el señor eh, Alberto Santofimio Botero, que para la época ya se tenían sospechas que era el uña y mugre de Pablo Escobar en el Congreso de la República. Entonces, como se puede inferir de esta noticia, el Partido Comunista estaba promoviendo el sicariato comunista contra sus propios integrantes por medio de su brazo armado, las FARC, y al mismo tiempo la descompuesta dirigencia política que nunca piensa en Colombia sino en sus intereses, haciendo alianzas con Dios y el diablo para mantenerse en los puestos donde pueden esquilmar el presupuesto nacional. ¿Qué podríamos agregar al respecto con la posición obcecada de los defensores de derechos humanos frente a una eventual reforma penal? Posición que además era muy coincidente con la del Partido Comunista y la de las cuadrillas terroristas marxistas, leninistas. Resulta que en los años 70, 80 y 90, la mayoría de las organizaciones de derechos humanos que había en Colombia eh, ponían el grito en el cielo cada vez que se capturaba un bandido, cada vez que se daba de baja algún bandido, y con un poco de filiales en el exterior, llenaban los escritorios del alto mando y del Ministerio de Defensa con denuncias muy bien elaboradas y con la misma redacción, pero provenientes de muchos países, especialmente de Europa, con el cuento de la violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas militares y la policía. El ministro de Justicia, Bernardo Gaitán Maecha, presentó ante el Congreso de la República una propuesta de reforma al sistema penal colombiano y al Código Penal. ¿Quién dijo miedo? Todos esos comunistas que estaban en el Congreso de la República, había un tipo de apellido Mota, que era muy parecido a Horacio Serpa físicamente. Era otro comunista beligerante e incendiario, inició a armar el escándalo. Y luego todos los comités que decían estar defendiendo los derechos humanos en Colombia se manifestaron en contra de esa reforma a la justicia porque era que afectaba los intereses populares. Y si uno miraba los pasquines que producía Jacobo Arenas en Casa Verde y las cuadrillas de las FARC en el resto del país, eran exactamente lo mismo, tenían la misma línea trazada en la séptima conferencia del 82 y coincidían en contenido y objetivos con lo que planteaban los comunistas desarmados. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es que había una connivencia eh, del Partido Comunista como tal, que llamaba sectarios derechistas a quienes les pedían que públicamente el partido se desligara de las FARC, y que uno de sus brazos políticos, que eran los comités de derechos humanos infiltrados por ellos, utilizaban el mismo lenguaje y trataban los unos y los otros desde diferentes escenarios de bloquear cualquier intención del gobierno nacional de establecer un sistema penal más efectivo para encarcelar a los terroristas, ya que contrario censo, desde el gobierno nacional para abajo el señor Belisario andaba arrodillado ante los bandidos y mintiéndole al país con el cuento de una paz que nunca existía. Adelante, mi coronel.
¿Qué decía, entre tanto, la Corte Suprema de Justicia en torno a la amnistía del gobierno Betancourt con los narcoterroristas de filiación comunista? Aquí sí que surge un elemento interesante de analizar. En estos días, mañana, pasado mañana, se van a celebrar los 40 años del asalto terrorista del M-19 contra precisamente los magistrados de las altas cortes. Y en estos días se ha vuelto reiterativo en los medios, lo hemos visto en muchos noticieros y especiales que han hecho sobre eso, resaltar la probidad, la transparencia, el patriotismo, el eh, aferramiento que tenían estos señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia a la ley. Pero aquí nos comienzan a entrar algunas dudas respecto a esa cantidad de calificativos elogiosos que les hacen. Y es que resulta que el señor Belisario Betancur, como todos lo sabemos, desde antes de posesionarse, le anunció a los bandidos que les iba a entregar el país, que con él no había problema porque él les iba a hacer amnistía, indulto y los iba a salvar del todo. Estamos hablando de mayo de 1983, cuando ocurre esto. eh, Apenas lleva 8 meses en el cargo del señor Belisario y ya la amnistía había sido publicada por decreto y se le estaba dando, como hemos visto en otros episodios, a bandidos inclusive del EPL, de los que estaban secuestrando, como es el caso que vamos a ver hoy. Y unos jueces, tanto de nivel municipal como tribunales superiores, dijeron que habían dicho en algunas de sus providencias que la amnistía no era que se le iba a aplicar a todo el mundo, sino que solamente a quien cumpliera ciertos requisitos. Pues la honorabilísima Corte, que después fue masacrada por el M-19, conceptuó en su sapiencia que no cabía ningún recurso, que después de que se publicara la amnistía, de publicar la amnistía, lo único que hacer era cumplirla. O sea que esos bandidos podían tener los delitos que fueran y no podía ningún tribunal de eh, ni superior ni tribunal básico con juzgado eh, echarla para atrás. Y el hecho se ha suscitado porque en Antioquia el tribunal de Medellín le quitó el derecho a la amnistía a dos estudiantes de la Universidad Nacional que incineraron, oigan ustedes eso, incineraron a una monjita que era inválida y la incineraron viva, porque la monjita les había manifestado públicamente que ella no apoyaba el terrorismo. Entonces, es increíble que los magistrados de la Corte Suprema no revisaran esa jurisprudencia, sino que en el afán todos del protagonismo y el populismo y la paz de Belisario hayan permitido eso. Algo que tampoco nos cuenta el curita de Rux en su eh, recuento de la verdad, ni que los que están reconstruyendo la historia del Palacio de Justicia nos cuentan de todas las cosas que pasaban en el país en ese momento. ¿Cuál era el tipo de noticias relacionadas con el narcoterrorismo comunista contra Colombia que escuchábamos en esos días? Una de esas es que, como ya lo hemos explicado varias veces, Jacobo Arenas le dijo a los bandidos de las FARC en uno de sus comunicados que siguieran secuestrando, porque el secuestro les estaba dando muy buenos réditos, que siguieran narcotraficando porque ahí estaba el dinero para preparar la toma del poder, pero que públicamente negaran todo eso, que le echaran la culpa a las fuerzas militares y la policía y que dijeran que eran las fuerzas militares y la policía los que estaban secuestrando para desprestigiar a la guerrilla. Y eso se lo presentaron al señor Belisario Betancur, el general Andazábal, pero le importó un pito. Él no le ponía cuidado a eso, él estaba en su sueño por allá quimérico de la paz para que le dieran premio Nobel y se soñaba seguramente andando por el mundo
eh, de bohemia en bohemia, hablando paja del cuento de la paz en cada país donde lo invitaran. Ese era como su sueño. Resulta que al mirar los hechos, el secuestro estaba disparado por todo el país. Aquí en Bogotá, terroristas del M-19 secuestraron eh, a uno de los altos ejecutivos de la firma Pat Primo, que era una firma muy conocida en la producción de textiles y de ropas de marca, muy usada por las señoras y los jóvenes y los ejecutivos del jet set. Al mismo tiempo, en Medellín, el ELN, las milicias urbanas del ELN, activaron 3 bombas de alto poder contra la sede del edificio o la sede de RCN, el edificio donde quedaba RCN, porque en esta emisora les cuestionaban sus acciones criminales. En el municipio de Pereira fue asesinado por el EPL, no Pereira, sino Balboa, para ser más exactos, en Risaralda, el, un comerciante que viajaba en la región, que era muy conocido eh, por sus actividades de llevarles productos a esa zona, se intentaron secuestrarlo, los bandidos del EPL, el señor ofreció resistencia y lo asesinaron a sangre fría. En el área de Cimitar, en el sur de Santander, las FARC que hablaban de paz y de estar formando el partido Unión Patriótica y el señor Belisario Betancur, muy cerca de allí, echando cuentos baratos de la paz, al otro día de que él fue a echar esos cuentos baratos de la paz, secuestraron a un comerciante y a un ganadero de esa zona. Y en Neiva, eh, después de cobrar una extorsión altísima, las FARC liberaron a un secuestrado, un ciudadano chino que tenía unos restaurantes de comida rápida ahí en esa ciudad. Y en Barranquilla, células urbanas del ELN incitaron a unos funcionarios de una empresa privada para que incendiaran esa fábrica. Cerca a Valledupar, eh, en la vía que conduce hacia Huachica, los bandidos de las FARC asaltaron el peaje, lo destruyeron la caseta, se robaron la máquina de escribir que usaban en ese tiempo ahí, la caja donde echaban el dinero y todo lo que había de dinero, además de robarle los relojes y las joyas a las 2 empleadas que estaban ahí cobrando el peaje. Y también en el corregimiento de Estados Unidos de Becerril, la cuadrilla 19 de las FARC, encabezada por el ilustrísimo banquero de la época, Simón Trinidad, fueron y asesinaron a 4 soldados. Y en Medellín, eh, la Policía Nacional capturó a 2 sujetos que eran líderes sindicales pertenecientes a, obviamente, a un sindicato de ahí de Antioquia y completamente ligados con el ELN y el EPL. Y en la zona rural de Santa Marta, unos bandidos de la cuadrilla 19 de las FARC fueron y asesinaron una pareja a garrotazos porque no les pagaban el dinero que ellos le exigían de extorsión. Eh, y como si faltara otro poquito, en el Magdalena Medio, en la zona de Vueltacunya, muy cerca de donde Belisario Betancur había ido a la carreta 2 días antes, allá las FARC asesinaron a otros 3 campesinos y en la zona de San Jerónimo en Antioquia, otros bandidos de las FARC también asesinaron a 2 personas que se desplazaban en un vehículo Toyota y no hicieron el pare para caer en un retén de esos que hacían para extorsionarlos o secuestrarlos y eh, recibieron el atentado con disparos. Y había una señora en Antioquia que era muy conocida, que era asambleísta y después fue senadora o representante, mejor, por el departamento de Antioquia, que el nombre era un apellido, Villamil, la señora Villamil. Esa señora también fue secuestrada durante 48 horas por los bandidos. Villamil Aguilar se llamaba la señora.
fue secuestrada por los bandidos de las FARC en la zona rural de Antioquia. Entre tanto, en el Putumayo eh, y en el Sinú, el ejército le propinó fuertes golpes al ELN y a las FARC. Y así seguían la cantidad de secuestros y hechos que no se publicaban también algunos. Pero esa era la paz de Belisario Betancur a sus 8 meses de desgobierno, mientras los comunistas ordenaban asesinar a los que no estaban de acuerdo con ellos de seguir engañando al país con la farsa de paz y guerra. Los defensores de derechos humanos hablaban de que no había que cambiar el sistema penal, porque eso era una maravilla como estaba el país, y el señor Belisario Betancur subido en la nebulosa pensando en cosas extraterrestres mientras Colombia se desangraba. ¿Cómo describieron los medios de comunicación el azaroso y cinematográfico rescate del agricultor Moisés Serna, perdón, en el área rural de Urrao, Antioquia? Aquí vemos en la foto el señor, se ve un campesino trabajador antioqueño, convencido hasta los tuétanos de su raza y de su tierra, con su carril terciado que no les puede faltar. Y al lado el hijo, un señor de nombre Víctor Fernando, Pedro Víctor y su hijo Fernando, que están aquí. Este señor Fernando no es militar, sino que el ejército lo puso así o lo uniformó así después de los hechos que causaron la liberación por razones del mismo hecho como sucedió. Vamos a tratar de resumirlo para entender lo que allí ocurrió. El señor Mosque Serna eh, fue secuestrado por los bandidos del EPL mientras estaba en su finca. Él había ido a dar las instrucciones y todo el mundo lo apreciaba mucho. Era un campesino, era un patrón, como le decían ellos. Y fue dio las instrucciones y estuvo allá y llegaron los bandidos del EPL y se lo llevaron. Eh, Él ya le había dicho a la familia que él había vivido muchos años, que no fueran nunca a pagar ningún rescate, porque el dinero que han trabajado todos ellos no era para entregárselo a ningún sinvergüenza. Y la familia había hecho también una especie de pacto de honor, que si cualquiera de ellos era secuestrado, no le pagarían un solo peso a la guerrilla, porque decían ellos que darles un peso era abrirles el boquete para que luego secuestraran a los otros de la familia y a todo el resto de finqueros de la región. Entonces que había que sentar un precedente. Pues efectivamente los bandidos lo secuestraron. El que está aquí de gafas vivía ya en la Florida y este otro muchacho había estudiado en el seminario y casi se gradúa de cura, casi. Cuando salió, entonces el otro hermano lo estuvo jalando para Estados Unidos y fue a la embajada americana y pidió la visa, pero se la negaron porque no tenía declaración de renta. Entonces el señor les dijo, el que tiene declaración de renta es mi papá, yo no voy a decir mentiras, pero como ya soy mayor de edad, pues entonces si ustedes no me dan la visa, me quedo en Colombia. Y le gustó mucho estudiar para ser piloto de helicóptero y de aeronaves pequeñas. Entonces cuando se produjo el secuestro, él fue y se presentó en la brigada. Entonces, papá lo secuestraron, pero nosotros no vamos a pagar un solo peso. Vamos a participar es con ustedes en el rescate y solo les pedimos que nos dejen participar en toda el proceso. Y así lo hicieron. Entonces, el señor que estaba en Estados Unidos se vino para Colombia y en una coordinación perfecta con el comandante del batallón Girardot, montaron toda la operación. Consiguieron 2 helicópteros alquilados. En uno irían adelante el guerrillero que los estaba contactando, el hijo, el que está aquí en camuflado, y un cabo
que iría de civil y llevaría escondidas las armas para, el cabo era tirador experto, muy hábil, con armas cortas, para que en el momento en que se produjera la liberación del secuestrado, el cabo pistoleara a los dos bandidos que venían a entregarlo, e inmediatamente el otro helicóptero que estaba muy cerca venía y desembarcaba 9 soldados, un capitán y un teniente que estaban muy cerca, estarían muy cerca, listos, y otra tropa que estaba en territorio, en el terreno, subiría rápido hacia el sector donde todo estaba cuadrado. Una operación bastante arriesgada y donde se unen los ríos Penderisco y Encarnación, que es en una montaña. Los bandidos le dieron las coordenadas. Hubo varias reuniones en varios municipios, por eso decíamos al principio que no fue solamente en Urrao que se desarrolló este hecho, sino que hubo reuniones en Betulia y en otros municipios cercanos. Y la última reunión fue en Medellín, en un hotel muy cerca a la gobernación. Pero todo ha sido montado de tal manera que mientras el señor que está aquí de civil de gafas le entregaba el dinero en efectivo al bandido, o se lo contaba y se lo mostraba, y el acuerdo era que iban hasta el sitio y en el helicóptero recogían al señor, y que él, en el helicóptero, pues obviamente iba el piloto, el helicóptero, y el técnico. Y el que había hecho el papel de técnico, pues era el cabo que era experto en disparar, y el ejercicio se realizó así y salieron a cumplir la tarea. Cuando llegaron al sitio, pues el hijo vio al papá y el papá vio al hijo, entonces el bandido le dijo que le entregara ya la plata. Entonces el hijo le dijo, no, yo hasta que no tenga a mi papá aquí en el helicóptero y lo vea subido, no le entrego la plata. Entonces el bandido inmediatamente sacó la pistola y los encañonó, y el cabo, haciéndose el que sacaba algún elemento de la, de la, de una caja que tienen ahí entre el helicóptero, fue a hacerlo, y entonces el bandido le dijo que le disparaba en la cabeza si intentaba abrir eso. Al fin el piloto, el señor, el hijo del secuestrado, lo convenció que no había problema. El cabo sacó la pistola, descendieron, y el tipo no se dio, dos pistolas sacó el cabo. Descendieron rápido a recibir al secuestrado, y ahí eso parece una película, lo que sucedió ahí en el terreno. Hubo un enfrentamiento a tiros, el cabo alcanzó a herir a uno de los bandidos y dio de baja al bandido que iba con ellos en el helicóptero. Eh, la comunicación se perdió con los que estaban esperando con el otro helicóptero muy cerca. Se demoraron más o menos 40 minutos. Ese cabo, con un valor impresionante, se enfrentó con esos bandidos, y el hijo, el que iba a ser cura, también tomó un arma y se enfrentó con los delincuentes, y el combate duró 45 minutos hasta que las tropas descendieron. Fuera de eso, descendieron en el lugar equivocado. El capitán se fracturó un tobillo bajándose, entonces tuvieron que dejar un soldado cuidándolo mientras los otros avanzaban, pero finalmente rescataron al señor y no pagaron el rescate. Y este señor llegó de una vez al pueblo, se saludó a todo el mundo y le advirtió a los bandidos públicamente que no les pagaría nunca un peso, y la familia lo ratificó. Es un hecho histórico que fue muy bien publicado por los medios de comunicación, y que demuestra que cuando la ciudadanía está resuelta a defender lo suyo y a hacer valer lo que son sus tradiciones, pues como dicen los jóvenes, nada que ver. Y aquí lo vemos nuevamente al señor en la foto, en su finca El Carrizal, eh, desde donde lo llevaron los secuestradores, nuevamente asumiendo sus funciones y con todas las personas allí, advirtiéndoles que él simplemente no va a pagar, y contando con un estilo muy campechano, que después de que se armó ese combate y el helicóptero obviamente tuvo que retirarse del lugar para que no lo destruyeran, el piloto lo retiró y quedaron ellos en tierra enfrentados con los bandidos, dijo con ese humor paisa, pues cuando pasó todo eso no se veía sino el humero. Y eso fue una frase que la publicaron mucho tiempo los medios de comunicación. Pero en síntesis fue una operación muy bonita,
muy bien lograda, con algunos errores que suelen suceder al final, pero demuestra que con los pocos medios que tenía en ese momento el Ejército Nacional, pero sí respaldado con una familia que prefirió pagar todo lo que costara legal e institucionalmente para liberar a su papá, era preferible que darle un solo centavo a los bandidos. Historia interesante para no olvidar. Adelante, mi coronel. Muy interesante, sí, mi coronel. Con reverencia rindamos un minuto de silencio, con admiración y absoluto respeto, en memoria de cientos de colombianos asesinados por las cuadrillas narcoterroristas de orientación comunista y sus cómplices durante 6 décadas de terrorismo contra Colombia, en este caso específico por el autodenominado EPL. Espere que está molestando esto aquí desde ayer. No sé qué pasa. Ya. Y coronel, como ayer no se ve el video ni se escucha el sonido. Perdón, mi coronel. Vamos aquí a hacer algo porque es que nos está dando brega esta cosa. Vamos a ver si aquí sí entra. A ver. Sí. Ahora sí. Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro. Si vemos en contexto y en detalles hechos tan concretos de la combinación de las formas de lucha del Partido Comunista a lo largo de varias décadas de violencia despiadada de estos grupos delictivos contra los colombianos y luego de reiterados engaños a la buena fe de quienes les creen sus farsas de paz. El episodio del día de hoy nos deja claro varias cosas y a la vez nos reitera, nos restriega sobre la mesa las realidades de lo que ha sido el terrorismo comunista contra Colombia. Y lo estamos viendo a plenitud, con plena claridad. El Partido Comunista asesinando
a sus propios dirigentes porque les planteaban que si iban a hacer la paz fueran de verdad transparentes y la hicieran y se dedicaran a hacer la política sin utilizar la violencia comunista de las FARC. Pero ellos no estaban de acuerdo con estas líneas eh, mucho menos violentas, sino que los asesinaron. Al mismo tiempo, las comisiones de derechos humanos legitimando a los bandidos e impidiendo que el Estado reformara el sistema penal para poderlos encarcelar y hacer pagar por sus penas. Por otro lado, el presidente de la República hablando barbacha y mentiras y engañando a los campesinos con banderitas blancas y con palomas de paz, etc. Entre tanto, los bandidos hablando de paz y de avanzar en la negociación, pero dedicados de lleno al secuestro y extorsionando a la población. Y la propia población reaccionando con sus propios recursos y enfrentada a defender lo suyo, lo que ha sido su patrimonio, sin el respaldo del gobierno central, sino con el apoyo limitado que podrían darle las fuerzas militares. Son claridades que acabamos de ver con hechos reales y documentos tomados de medios de comunicación de lo que pasaba. Hoy la diferencia no es mucha, al contrario, todo esto se ve casi igual o reiterativo o calcado, pero con una favorabilidad más para los bandidos, que el presidente es de los mismos, y que el presidente en esa época participaba en hechos similares o relacionados con estas actividades criminales. Por ende, sería iluso, utópico pensar que este sujeto descompuesto, que está en la casa de Nariño, tuviera alguna prospección de paz para los colombianos y para que esos campesinos, como el señor Serna, puedan trabajar y generarle riqueza al país, mientras otros que tienen que ver con el manejo pulcro del presupuesto hagan las obras públicas que requieren las regiones y se desarrolle Colombia. Síntesis, cero posibilidades de que con un sujeto descompuesto y peligroso como Petro se vaya a lograr alguna paz. Adelante, mi coronel, con su comentario de hoy. Comentario del señor Teniente Coronel Ramiro Saldaña Amezquita. Objetivo Colombia. Bueno, en esta reflexión analítica vamos a enmarcarnos a manera propedéutica en presentar tangencialmente una definición de terrorismo, con el fin de demostrar que los gobiernos de Colombia han incurrido en gravísimos errores políticos, por decir lo menos, que han servido para mantener la violencia en nuestro país, y esos errores por ignorancia o por connivencia han causado mucho daño y han servido de trampolín para que los grupos subversivos narcoguerrilleros pervivan por muchas décadas y sigan depredando nuestra economía. Me refiero a las amnistías, indultos y procesos de paz que consuetudinariamente han elegido los diferentes gobiernos como mecanismos para alcanzarla y que hasta hoy todos han fracasado. Veamos una de las definiciones de lo que es terrorismo tomada de la Internet. El terrorismo es el uso de la violencia, la intimidación, generalmente por parte de un grupo organizado, para infundir terror en la población o presionar a un gobierno con el fin de alcanzar objetivos políticos, religiosos, ideológicos o sociales. Se caracteriza por la ejecución de actos violentos que ponen en peligro la vida, la integridad o la libertad de las personas, y su propósito es causar miedo para desestabilizar o forzar cambios. Aunque la definición es inexacta, dado que el terror no solamente pone en peligro, sino que acaba la vida y destruye la naturaleza. Para los efectos de esta reflexión, asumámosla y digamos desde ya que el accionar del EPL en Antioquia en 1983 no deja dudas de ser una organización terrorista. Tal lo hemos visto
en esta presentación de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, al privar de la libertad, el bien más preciado de la vida, a un ser humano con motivos innobles, al igual que terroristas, son el ELN, la FARC, el M-19 y otras organizaciones de este mismo estilo que han cometido y siguen cometiendo horripilantes delitos y se encumbren con el manto de organizaciones políticas. No más. Como un ejemplo, porque pululan muchos. En el episodio 872 veíamos la descripción de la manera tan cruel como el grupo terrorista de las FARC secuestró y degolló al gobernador del Caquetá, don Luis Cuellar, y mucho antes al gobernador Jesús González, también del Caquetá, como al gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, del departamento de Antioquia, pero afortunadamente Colombia tiene unas fuerzas armadas que combaten con deudo estas organizaciones terroristas, siempre que los gobiernos de turno tengan el coraje y carácter de dejarlas actuar. Lo más reciente de estas historias lo vimos ayer martes en el episodio 876, el duro golpe a la segunda marquetaria de la FARC en Oporapa, Huila, en septiembre del 2025 y hoy en el dramático rescate del ciudadano secuestrado por los narcoterroristas del EPL en Antioquia en 1983. Con ese ligero preámbulo y definición y apoyados en la descripción documentada de este episodio y muchos otros episodios del MH, podemos deducir que quienes pertenezcan a un grupo terrorista es per se terrorista y así no haya participado directamente en algún atentado calificado como tal. Sin embargo, nuestra norma penal solamente imputa a quien se haya indiciado cargos de esta naturaleza a causa a quien se le haya comprobado participación, más allá de toda duda, sin que esta acusación implique necesariamente condena. Cosas de nuestra estructura jurídica penal. Emperó mucho, mucho más de lo dicho hasta ahora. Y a lo que queremos llegar es advertir que el Código Penal colombiano, el único título que trata de los delitos contra el régimen constitucional y legal y en el que eventualmente podría llegarse a un acuerdo en un diálogo de paz, es el 18º. Sobre ningún otro delito podría negociarse en penas. Así, la treta urdida por el exfiscal Montealegre al decir que el tráfico de estupefacientes era subsumido por la rebelión, no fue más que una teoría traída de los cabellos con el fin de salvar el proceso de paz entre el gobierno del señor Santos y las FARC. Y lo peor es que ninguna institución o colegio de abogados se pronunció en contra y si se opusieron, no les puso atención. Con esta absurda lógica, ¿quién podría decirse que el secuestro y otros delitos cometidos por esas fascinerosas organizaciones terroristas hacen parte de las necesidades logísticas de las acciones delictivas de las guerrillas, sinónimo de barbarie? Pero la insensatez de los gobiernos que hemos tenido en Colombia ha encontrado el mejor pretexto para no combatir estos grupos narcoterroristas y son los diálogos de paz. Y lo absurdo, tal como lo dice mi coronel Villamarín, el diálogo de paz FARC Santos se llevó a cabo entre unos astutos del grupo terrorista de la FARC y 5 modos. Lo que no quiere decir que los otros diálogos de paz no hayan sido similares, incluyendo el que actualmente se lleva a cabo con el ELN, que al parecer no tiene cuándo acabar. Mientras tanto, el país sigue bañándose en sangre y destrucción
en tanto el comunismo se saborea con sus víctimas, como el Minotauro de Sinué, el egipcio de Mika Waltari. Al analizar el episodio número 874 del jueves 30 de noviembre, que trató del ataque terrorista del M-19 contra habitantes del municipio de Oporapa, Huila, en mayo de 1983, vimos la debilidad de carácter del presidente Belisario Betancur para enfrentar los grupos guerrilleros que secuestraban y depredaban al país y prefirió amnistiarlos. Otro como los expresidentes Pastrana, Samper, Santos, Barco, se han arrodillado los norcatorristas en procesos de paz, que como lo iteramos, es la mejor disculpa para no combatirlos. De seguir así, nuestro país está muy lejos de alcanzar la paz, la seguridad y el desarrollo. La Fundación Excelencia, sin liderazgo y transformación, sigue presentando estas historias para que sean conocidas a lo largo y ancho del país, por fuera de sus fronteras. Gracias, mi coronel Luis Alberto Villamarín Pulido. Muchas gracias a usted, mi coronel Fuentes, y a mi coronel Saldaña por su excelente reflexión del día de hoy, de la cual pues haríamos un programa completo resaltando todo lo que puntualiza, porque es muy exacto y muy relacionado con la verdad de lo que nos afecta. Pero quisiera rescatar o tomar de ahí un solo punto, el de la justicia, porque vimos que hasta la propia Corte Suprema de Justicia, que hoy es presentada como grandes juristas defensores de los colombianos, en ese momento tuvieron una flaqueza que fue darle total validez a la amnistía, superando cualquier decisión y desconociendo la justa razón que presentaba un magistrado del Tribunal Superior de Medellín, que le ha negado el derecho de amnistía a unos terroristas que han incinerado viva a una monja, y que estaba ocurriendo al mismo tiempo exactamente en que el EPL dialogaba con Belisario Betancur, hablaba de reunirse en el campamento de tambores ahí cerca de Betulia y protegidos por el batallón Girardot, pero simultáneamente estaban secuestrando campesinos y extorsionándolos. Mientras no haya verdad y justicia, es imposible que se produzca alguna paz verdadera, y lo demás, como dice mi coronel Saldaña, no es la excepción de todos los engaños permanentes de estos bandidos a Colombia. Esta noche tendremos unas reflexiones importantes sobre la justicia, precisamente, que se aplicó al M-19 y lo que se ha aplicado a los que integraban las instituciones del Estado después del sangriento asalto terrorista financiado por Pablo Escobar contra el Palacio de Justicia. Habrá mucho que hablar ahí esta noche, los invitamos. A todos les deseamos un feliz día y que Dios nos acompañe y nos bendiga siempre. Muchas gracias, mi coronel.